Como les comentamos desde ayer, el gobierno de Quintana Roo dio a conocer que durante el pasado gobierno encabezado por Roberto Borge se dio en el estado una venta irregular de terrenos que forman parte o formaban parte de la reserva territorial del estado por 9.500 hectáreas. Se le vendió aparentemente a familiares, amigos y colaboradores, en algunos casos a un precio que alcanzó el 1% de su valor real. Y vamos a hablar sobre este tema, esta denuncia que ya se presentó ante la PGR y que resulta muy grave desde el punto de vista del interés público, con Rafael del Pozo, secretario de Gestión Pública del gobierno de Quintana Roo. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pascal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se dio, en qué condiciones se dio esta venta? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes, el nuevo gobierno estatal, luego de tomar posesión? Cuéntenos un poco el contexto y lo que se sabe y lo que podría ocurrir con la denuncia presentada ante la PGR y la Fiscalía del Estado. Así es, te comento para ponerlo en perspectiva. El gobierno del estado de Quintana Roo tenía en la administración anterior 80,000 hectáreas de reserva territorial, de las cuales fueron enajenadas 9.500, es decir, 95 millones de metros cuadrados fueron enajenados durante la pasada administración en distintos municipios a lo largo del territorio del estado. Como parte de los trabajos del proceso de entrega-recepción, en la revisión de los expedientes, notamos esta situación y se han presentado ya las primeras denuncias que corresponden no a la totalidad de estas 9.500 hectáreas, sino a una parte, que son 850 aproximadamente, que claramente están no solamente muy por debajo de los precios de mercado, sino que además encontramos una vinculación importante con familiares y ex colaboradores de la familia del exmandatario. Pues qué grave. Entonces apenas una pequeña parte de todo lo que se vendió. La denuncia es sobre casi menos del 10% de lo que se vendió. ¿Hay la impresión de que en el resto que se revise se encontrarán situaciones similares? Bueno, tenemos claridad de que en la totalidad de estas 9.500 hectáreas existen irregularidades. De acuerdo. Eso está claro. Uh-huh. Es decir, en el total de los casos no se cumplieron los procedimientos que establece la ley. Uh-huh. Y por lo tanto no se practicaron los avalúos ni se vendieron a los precios que tendrían que haberse ni se ocuparon para los fines para los que están destinados, porque este patrimonio del Estado no es para hacer transacciones con particulares para acrecentar fortunas personales. O sea, no se podía vender, punto. Puede venderse, sí, para proyectos específicos, evidentemente, de desarrollo. Sí. ¿No? Pero no en operaciones en donde están, evidentemente, incluso participando hasta familiares, ¿no? Y además a los precios, en algunos casos hemos detectado precios que no llegan ni al 1% del valor real, ¿no? Estamos actualmente practicando todavía los avalúos que permitan definir el monto del posible daño patrimonial causado al Estado. Dígame una cosa, ¿en algunos de estos terrenos ya se ha construido algo? Es decir, ¿hay algún tipo de construcción? No sé si hoteles o algún otro tipo de negocio que se haya ya construido en estas hectáreas que fueron vendidas. Podría equivocarme, desde luego, ¿no? Es una gran cantidad de inmuebles, pero me atrevo a decirte que no, que son todavía inmuebles sobre los que no se ha construido, pero no quiero asegurarlo porque evidentemente no estamos hablando ni de 3 ni de 4, ¿no? Claro. Es decir, y además están dispersos a lo largo de todo el territorio del estado, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿en qué municipios están estos terrenos? Pues mira, para que más o menos te des una idea, estamos hablando del que en el caso, por ejemplo, de Cozumel, se enajenó el 23% de la reserva territorial del municipio. En el caso de Benito Juárez, un poquito más del 20%, del 40%, perdón, de Benito Juárez. En el caso de Solidaridad estamos hablando más del 50%, en el caso de Puerto Morelos, más del 60% de la reserva territorial. Y supongo que también hay inmuebles que se vendieron en Bacalar, en Felipe Carrillo Puerto. Es decir, a lo largo del territorio del estado, y me imagino que estamos hablando de muchos
terrenos de playa, pues. No, bueno, estamos hablando de terrenos de todo tipo. De todo tipo. ¿No? Evidentemente, pues en los casos como Cozumel, sí. ¿no? Como Puerto Morelos, pues hay, por la naturaleza turística, digamos, de estos municipios, pues hay terrenos que sí colindan con la playa, ¿no? Ahora, ¿es reversible esta venta? Es decir, la denuncia presentada, mira, además de fincar... Sí, dígame. Perdona. Sí. No, le iba a preguntar si además de fincar responsabilidades penales a quienes incurrieron en estas operaciones, pudiera ser revertido y regresarse estos terrenos a la Reserva Territorial del Estado. Mira, desde luego este es el primer paso que da el gobierno de Carlos Joaquín, el gobierno del Estado, para tratar de revertir, a regresar al patrimonio de los quintanarroenses esta riqueza que también es, que además su vocación, como te decía, pues es distinta de la que se le dio. Este es el primer paso para cerrar el cerco. Vamos a cuidar el proceso. Es muy importante ser muy prudentes en las manifestaciones que hemos estado haciendo. Si te fijas, no hemos mencionado o hemos evitado mencionar montos, ubicaciones y tal, porque están todavía las investigaciones. Vienen otras denuncias en las próximas semanas con temas vinculados a estos mismos asuntos. Hemos pedido a la Procuraduría General de la República y evidentemente a la autoridad estatal, a la Fiscalía General del Estado, que lleven a cabo las investigaciones, incluso para conocer el origen lícito o no de los recursos con los que se hicieron las operaciones, que además están vinculados por los nombres que participan a la compra de unos barcos con los que se opera una empresa naviera también en la entidad, barcos que en los últimos 4 años se adquirieron, por ejemplo, 3 barcos por un monto superior a los $7 millones, ¿no? Y que las personas coinciden, y es importante que los quintanarroenses sepan de dónde salió el recurso para hacerse de estas propiedades, ¿no? Entonces, vienen otros trabajos que estamos realizando. Como te decía, estamos en el proceso de entrega y recepción. Hay más de 40 auditorías que están ahorita procesándose en el Estado. Estamos apenas a 50 y tantos días de haber asumido el gobierno, y el proceso de entrega y recepción termina a principios de enero, ¿no? Entonces, estas son los primeros resultados y las primeras denuncias apenas. Ahora, si se determina que fueron vendidos irregularmente, sí hay, usted me dice que es el primer paso, pero digamos, ¿hay posibilidades de recuperarlos si se determina que se vendieron ilegalmente estos terrenos? Te lo digo con toda claridad, desde luego que esa es la finalidad. Desde luego que cualquier cosa que no apunte a restituir al patrimonio de los quintanarroenses esos inmuebles y esos recursos, pues sería una acción incompleta, ¿no? Sí. Ahora, entiendo que las denuncias están presentadas contra el ex gobernador y también contra una funcionaria de su gobierno. ¿Hay alguien más que aparezca como acusado en esta denuncia? Mira, te comento, las denuncias están evidentemente contra quien resulta responsable, y en los hechos que se han narrado en el expediente, tienen relacionados los nombres de las personas, la vinculación de unos con otros, incluso la afiliación en algunos casos cuando estamos hablando de parentesco, y datos adicionales, porque también hay empresas vinculadas en las operaciones. Es decir, es una red que operó durante la pasada administración para hacerse de recursos y del patrimonio de los quintanarroenses. Las personas señaladas son tanto funcionarios responsables de la venta como empresas y personas que adquirieron en esas condiciones los terrenos. Sí, que como te repito, tenían una vinculación estrecha, de parentesco y una relación incluso laboral con la familia del exgobernador Roberto Borges. Ustedes, yo he visto publicados los 2 nombres que le menciono, pero ¿están dando a conocer otros nombres que aparecen en las denuncias o se están reservando? Sí, por supuesto. Estamos hablando de 850 hectáreas, operaciones relativas a 850 hectáreas. Desde luego son varias, son diferentes personas. Te decía, hay personas físicas, personas morales relacionadas con las operaciones, pero al final, digamos que la cara visible de la administración
de la administración de la pasada administración, pues era evidentemente la directora del instituto, que era Claudia Romanillos, que firmó los contratos, y obviamente quien presidía ese comité, ¿no?, del patrimonio estatal, que era el exgobernador. Muy bien. ¿Hay algún terreno que destaque por su tamaño, por su ubicación, digamos, pues algo pues paradigmático en toda esta venta de terrenos? Pues lo paradigmático y lo que destaca es que esa superficie de terreno enajenada corresponde más o menos en un símil o en una equivalencia a 6 veces el tamaño de la zona hotelera de Cancún, a 24 veces el tamaño y la superficie total de Isla Mujeres. Eso es lo que me parece que es terriblemente grave, ¿no? La manera en como de una forma tan desasiada y tan descuidada y con tanto desprecio se trató y se atendió la responsabilidad pública en detrimento del patrimonio de los quintanarroenses. Eso es lo que verdaderamente es grave. Sí, por último, secretario, este terreno, o a lo mejor son terrenos que se vendieron en el 1% del valor, ¿qué características tiene o en qué zona está ubicado? Nada más para poder, digamos, centrar en algo muy concreto y poderle describir al auditorio de qué estamos hablando. Como te comentaba, los inmuebles pues son de muchos diferentes tipos, con superficies desde medianas hasta muy grandes, de varios miles de metros cuadrados, pero también recordemos, Pascal, que pues los terrenos pueden tener el valor no solamente que corresponde a la superficie, sino a los parámetros urbanos que se les asignan, que es también parte de las investigaciones que estamos haciendo. Muy bien. Muy bien, pues secretario, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Por el contrario, Pascal, muy agradecido por el espacio y por permitirnos informar a la opinión pública de Quintana Roo y de México. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Rafael del Pozo, secretario de Gestión Pública del gobierno de Quintana Roo. Pues siguen saliendo cosas de los gobiernos que van terminando, acaban de terminar su gestión, deudas adquiridas en diferentes estados, en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, y ahora este tema de la venta de terrenos. Sabemos el valor, la importancia de Quintana Roo como lugar de atracción turística. Además, qué bueno para Quintana Roo, porque eso genera empleos, porque genera prosperidad. Pero bueno, cuando se hace sobre la base del favoritismo, aprovechando la posición pública que otorga la confianza, la otorga el elector al votar por una persona, ponerla en un cargo, en este caso el gobernador, y se utiliza esa confianza pública, si es que estos datos, porque son denuncias, no hay ningún juez que haya fallado, pero finalmente me refiero a la denuncia. Si se concluye que se utilizó el cargo para beneficiar a amigos, a familiares, pues qué grave, y ojalá pues se pueda llegar al fondo de este tema.